Bueno, siendo I5 y teniendo casi el 50% de los inscriptos con nosotros, vamos a comenzar. Bueno, hoy tenemos mm, esta actividad, esta em, actividad académica que es una conferencia. ¿Ven bien? Carolina, vos que tenés la... Se ve como no en modo presentación, Susi. O sea, Ok, vemos como tu pantalla con... Ahí está perfecto. bueno. Bueno, bienvenidos a todos a esta actividad académica, conferencia, falsificaciones y moda. El temario que tenemos para hoy es falsificaciones en la moda y responsabilidad de las plataformas por comercialización de productos falsificados. Nuestras expositoras serán Ana Laura Cubero Rodríguez y Carolina Albanese. Soy Susi Bello Knoll, directora del Instituto de Derecho de la Moda del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, y moderaré esta actividad académica. Esta actividad será grabada para conocimiento de todos ustedes y después estará en la página del colegio. Todos tendrán, por decisión del colegio, el micrófono silenciado, de modo tal que las preguntas después de las exposiciones podrán hacerse vía chat. Esta actividad es organizada por el Instituto de Derecho de la Moda y ha sido declarada actividad de interés académico por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias Ana Cubero del Comité de Fashion Law ACIPI. Gracias Carolina Albanese del Instituto de Derecho de la Moda del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal por sumarse. Gracias particularmente a CIPI, lo vemos allí a Matías Noettinger, y en particular al Comité de Fashion Law, presidida por Eleonora Carrillo y su secretaria Ana Lucía Fasón, quienes han propiciado que esta actividad se pueda hacer el día de hoy, un poco como actividad preparatoria del gran congreso de ACIPI de este año, que será en Buenos Aires en el mes de diciembre, y como preparatoria también del Congreso Latinoamericano de Derecho de la Moda 2025, que se hará en el Colegio Público de la Abogacía, como el año pasado, en el mes de agosto, cuya información podrán encontrar en la página del Colegio Público. Y sin más, entonces comenzaremos esta actividad. En primer lugar, la escucharemos a Ana Laura Cubero Rodríguez. Gracias, Ana Laura, por haber aceptado. Y Ana Laura nos está acompañando desde Costa Rica. Ella es abogada, se recibió en su país, es directora del Departamento de Propiedad Intelectual de la firma Lexin Incorp de abogados de Costa Rica, que además agradecemos la difusión de esta actividad por parte de la firma. Ana Laura es máster de la Universidad Internacional de Cataluña en Derecho de los Contratos y de Propiedad Intelectual e Industrial. Es directora para Costa Rica de una organización que estimamos mucho, que es la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API, y es miembro del Comité de Fashion Law de ACIPI, que coorganiza con nosotros, en virtud del convenio que tiene con el Colegio Público, esta actividad. Así que muchas gracias, Ana Laura. Te invito entonces a dar la introducción de este tema y compartir entonces tu PowerPoint.
Hola a todos y todas, muchas gracias, buenas tardes. Yo voy a ver si comparto. Como te decía, en la ventana arriba, eso, Aquí estoy, perfecto, ahora sí. perfecto. En Sí, modo es que presentación, no sé si le puse modo presentación. Lo podés bueno, como tocar ahí quieras. abajo si Estamos querés a la viendo bien, pero pantallita. abajo a la derecha, si no, estamos viendo bien. Ay, ay, ay. Voy a dejar de compartir y vuelvo a empezar mejor, No, ¿Ok? porque pero bueno. sí, Y porque creo que se veía raro. Vamos a ver. Ujú. a los miembros del Instituto de Derecho de la Moda está Mario, su secretario, que por favor le dan la asistencia en privado a él o en el chat. Creo que se sigue, vamos a ver, no sé si lo ven, pero Sí, se sigue viendo igual, como sí, pero todo. podés poner presentación abajo, si vos lo ves en la pantalla, que es lo que hice yo, vos ves en tu pantalla el PowerPoint y entonces abajo podés ponerlo. Y si no, lo vemos bien, no te preocupes. Lo que pasa es que lo veo, pero no lo veo grande. No, Ana Laura, perdón que Sí, me meta, perdón, pero sí, sí, donde está tu cursor, más sí. abajo, al lado del Zoom, al lado Más a la abajo, derecha, abajo, más a la abajo, a la derecha, derecha, Voy a ver más a la porque don- derecha. es que estoy Al con un lado del mouse. ahí, al lado sonido. de ese, Ahí, Ahí ese, sí. yo le doy clic, pero sí, voy a hacerlo con el otro mouse. Es que no, ninguno de los dos mouse me están respondiendo ahorita. A ver, un poquito más. ahí, Ahí. Qué pena, pero no. ahí, Bueno, Ya ahora sí. No, es que no. En tu Power, extraño. si vas a tu pantalla, ahí, Ahí, ahí lo ven. sí, lo vimos igual, pero si vas a si no comenzá pero sí. podés ir a tu PowerPoint, andar a tu ventana de tu computadora y hacerlo allí. Sí, justo eso hice, pero creo que se sigue viendo igual. A Sí, ver, se sigue viendo igual. bueno, yo creo que mejor para no atrasarnos empiezo así, porque no, Perfecto. creo que sí, antes lo hice y funcionó bien, pero ahora como que ya no quiere. Entonces, bueno, me Bueno, disculpo por que se vea así la no, por favor, presentación. por favor. Bueno, muchas gracias de nuevo, Susi y Carolina. Es un placer estar con ustedes hoy. De verdad, a CIPI, las gracias por permitirme esta participación. Es un gusto. Al Colegio de la Abogacía y toda la organización que hay detrás. De verdad es un placer y este tema que además es uno de mis favoritos. Entonces, espero que sea bastante enriquecedor la conversación y que, por supuesto, la pasemos bien en esta conversación. Y bueno, como decía Susi, yo me hubiera gustado que se viera grande porque tengo imágenes, pero bueno, ni modo, yo, muy extraño, pero yo sí lo veo en grande. Pero bueno, yo quisiera hacer más que una introducción, pero también una reflexión en cuanto a este tema. Y es que definitivamente con la globalización, todo el comercio electrónico, las redes sociales, definitivamente cada vez es más fácil tanto para nosotros los consumidores adquirir cualquier artículo como también convertirnos en vendedores y ofrecer productos. Y esto hace que estemos conectados pues casi que a nivel mundial, a nivel global, y que sea mucho más sencillo, más ágil, rápido. Pero también está haciendo que pues las falsificaciones se especialicen. Así como las redes sociales y el comercio electrónico, en general el Internet nos ha permitido tener una mayor facilidad, también ha permitido que la falsificación vaya buscando una manera en la cual cada vez los productos sean más sofisticados, cada vez se produzcan réplicas muy similares o muy idénticas al producto original y esto se ha convertido lamentablemente en un negocio que además de ser multimillonario está a nivel global. Y por ende, para los titulares de derechos
sean marcas, por ejemplo, especialmente y muy especialmente la industria del lujo, tal vez es la más atacada, ha hecho que, por supuesto, vean sus derechos de propiedad intelectual e industrial afectados. Pero con esto también van a venir una serie de consecuencias adicionales que van a tocar diferentes temas, que primero vamos a tener al consumidor, que es el ente focal de toda esta discusión. Por supuesto, la economía se va a ver afectada porque se está poniendo en riesgo el mercado, la libertad en la competencia y, por supuesto, que el medio ambiente al haber una sobreproducción. Yo creo que aquí abajo, ojalá lo pudieran leer mucho mejor, pero abajo hay una estimación que indica que el 39% de productos falsificados son comprados a través de sitios web y de redes sociales. Yo creería que pasando, Ana, tendrías que ir pasando los slides vos, porque solo vemos el primero. Sí, okay. Perdón. Es que yo sí, ahora sí lo ven. No, No, grande okay. no. Pero Grande sí no, ven pero el sí otro. vemos el otro. Sí, pero Ajá, vemos el otro. Sí, pero vemos cuando el otro. yo lo paso, se ve grande y se está pasando. Entonces, perdón, por eso pensé que lo había pasado. Y no se lee prácticamente. Bueno, yo casi no lo veo, pero me van a disculpar, de verdad, no sé por qué no está Sí lo funcionando. podemos leer, ¿eh? Sí. Bueno, al menos yo. Bueno, si quieres lo lees y así lo compartes. sí, bueno, básicamente estaba en el punto de abajo que decía que hay un estimado del 39% de compra de esos productos falsificados se hace por medio de sitios web y redes sociales. Yo considero que tal vez es hasta mayor. Entonces, ahí puedo quedar un poco en desacuerdo con ese estimado, pero de lo que estuve investigando fue de los porcentajes que indicaban. Y es que también definitivamente las redes sociales con esta facilidad y velocidad permiten que también los productores de este tipo de productos puedan ingresar de una forma más rápida, más fácil y también se haga una publicidad mucho más extensa. No sé, ahora no sé, ¿por qué no sé? ¿Ustedes ahí lo ven? Sí, sí. Bueno. Y bueno, como para hacer un resumen de la afectación que va a haber en cuanto a los titulares de derechos y también, pues, por supuesto, al comercio y al consumidor, estas afectaciones especialmente van a venir a dar una especie de sentimiento en el que la reputación de la marca, una sensación en que la reputación de la marca se va a ver disminuida, afectando, por supuesto, todo lo que está relacionado con estos derechos, es decir, las marcas comerciales, patentes de invención, modelos y diseños industriales, derechos de autor, secretos comerciales. Por supuesto, el derecho del consumidor, el que está esperando un producto y recibe otro completamente diferente, la sostenibilidad que anteriormente mencionaba. Asimismo, se ha visto cómo esos titulares de derecho están viendo afectaciones a nivel contractual en cuanto a rompimiento de los famosos NDAs o los acuerdos de confidencialidad que previamente han firmado con distribuidores, con productores. También se ha dado una falta de confiabilidad y sentido de exclusividad que limita la innovación, la creatividad y que se ha visto que está relacionado con la financiación del crimen organizado. Estoy moviéndome para poder ver si les estoy proyectando. Perfecto, estamos en la pregunta, ¿qué pasa cuando las falsificaciones de mala calidad se convierten en superfakes? Bueno, y justamente esta pregunta para mí era importante porque creo que desde la concepción que tenemos de que existen las falsificaciones es que la falsificación está relacionada con mala calidad, con un producto de baja calidad o que tal vez no cumple con requisitos o especificaciones que tiene
esta marca en específico. Pero justamente con el caso de los superfakes, que bueno, es el nombre que se le ha dado en inglés, son estas réplicas que son tan exactas que es casi imposible, inclusive para los titulares de los derechos o para peritos especializados, se les está generando un problema en donde les cuesta mucho identificar entre dos productos cuál es el real y cuál es el falsificado. Todo eso tiene que ver, por supuesto, con que haya estas nuevas maneras de crear un producto en donde cada vez se puede generar mayor identidad entre los materiales, los acabados y demás, que antes, digamos, había quizá una diferenciación más grande, pero ahora cada vez los productos son más similares. Y entonces, recientemente yo estaba leyendo y me pareció interesante compartirles. Esto es, bueno, aquí viene como un resumen. Yo los invito a que lean el artículo porque está muy interesante. Este es un artículo de thefashionlaw.com del 12 de junio, en donde su directora, Julie Serbo, ella hace un análisis de cuáles son como las tendencias y especialmente cuáles son esas situaciones actuales que están enfrentando las marcas de lujo, porque como comentaba al inicio, las marcas de lujo son las principales que se ven afectadas por las falsificaciones. Dentro de lo que se comentaba es que, por supuesto, dentro de las marcas de lujo, obviamente hay una serie de artículos muy cotizados y, por ende, falsificados. Entonces, una de las tendencias más fuertes en cuanto ya a la defensa o al litigio como tal en estas marcas de lujo, primero que todo, desde la vista de que existe una dilución en ese sentido de exclusividad que tiene la marca de lujo, porque bueno, se ha entendido que la marca de lujo tiene todo un aura, una especie de protección especial que también hace que el consumidor sienta como ese trato especial al ingresar a la tienda física o inclusive digital, aromas, etcétera, todo lo que hace que haya una experiencia de consumidor. Obviamente estas marcas de lujo, al haber tanto producto falsificado que además se puede identificar como un super fake, están viendo que existe una dilución en ese sentido de exclusividad, que hay una pérdida del control sobre la distribución y la dilución que está, bueno, eso está un poco doble, pero la dilución que tiene la percepción sobre el consumidor como tal. Y entonces, justamente el análisis que hace Julie Serbo es con respecto a las superfakes y cómo estas han venido a desdibujar esa línea que siempre ha sido muy fina entre los productos reales y los productos falsificados. Y aquí yo como adicional quería comentar un poco rápidamente el caso de TikTok como red social, pero especialmente enfocándome en lo que sucedió con la nueva administración de los Estados Unidos, en donde al ingresar al nuevo presidente, al tomar el poder del nuevo presidente, dentro de sus objetivos fue empezar a imponer una serie de tarifas específicas y muy altas, en su mayoría, a productos que vinieran fuera de Estados Unidos. Y en especial para productos que vinieran o procedentes de China. Todos sabemos que en China es uno de los principales países donde hay mayor fabricación, distribución, tanto de productos originales o reales, como de productos falsificados. Entonces, justo a raíz de toda esta globalización y el impacto que tienen las redes sociales, que también está relacionado directamente con el comercio electrónico a través de redes sociales, TikTok fue como el escenario para que muchas de estas empresas o fábricas o líneas de producción empezaran a subir. De hecho, todavía se pueden ubicar montones de videos donde ellos supuestamente mostraban cuál era el proceso detrás de X producto de X marca.
Entonces ellos empezaban a mostrar el proceso y lo que decían básicamente era, si nosotros le hacemos este mismo bolso por $9 y a usted le cuesta 2,000, no sé, estoy poniendo un precio, ¿verdad? Tal vez exagerado, usted le cuesta $2,000 y es el mismo bolso, vean los acabados, vean la tela o la textura, vean los materiales, y aquí mismo los producimos y se los enviamos y le sale mucho más barato. Entonces, esto empezó a generar una serie de situaciones y está completamente relacionado con las superfakes, porque más abajo ahora les voy a leer un extracto de este artículo de Julie Servo. Pero básicamente estuve también investigando y en la OCDE indica que 1 de cada 4 productos vendidos en línea son falsificados y que además el 15% de consumidores a nivel mundial ha comprado productos falsificados en el último año. Entonces, esta batalla, digamos, de las marcas de lujo específicamente, se complica cada vez más porque, como ella indicaba, y les leo textuales, en algunos casos se cree que antiguos empleados de fábricas o personas con información privilegiada filtran o duplican plantillas de producción, creando un mercado de productos que parecen, suenan y se sienten como los auténticos. Se cree que algunos incluso se fabrican dentro de las mismas cadenas de suministro que los productos auténticos, por personas con un conocimiento profundo de los originales. Entonces, es ahí como podemos ver que muchas veces esos super fakes, por supuesto que van a ser muy idénticos, van a ser casi que lo mismo, si están pues produciéndose en el mismo lugar. Ahora, sí se está viendo. Un poquito de hablar de los desafíos que tiene esta industria referentes al modelo de negocio o de comercio electrónico que estamos viviendo actualmente. Bueno, como antes mencionaba también, creo que todo está muy relacionado. Las cadenas de suministro. Este caso, por ejemplo, de TikTok hizo y ha hecho que se cree o que cada vez haya un mayor crecimiento del gray market. El gray market especialmente tiene que ver con esa anticipación que las personas quieren, que también viene de las redes sociales, donde queremos inmediatez, queremos todo rápido, y esa anticipación en tener un producto específico casi que antes de que sea presentado al público en general. Y este gray market lo que hace, o el mercado gris, es que permite una serie de ventas mediante canales de distribución que no son los autorizados. Y es ahí donde entonces las marcas de moda o los titulares de derechos empiezan a perder esa administración o esa, sí, digamos como, sí, esa capacidad de ver cómo se está llevando a cabo esa comercialización. Y muchas veces se ha visto que dentro del gray market muchos productos o la mayoría que se están vendiendo son falsificados. El segundo desafío son las tecnologías, bueno, de rápida evolución. Creo que cada vez somos más conscientes de que es muy difícil mantenerse actualizado porque la tecnología va mucho más rápido que nosotros e inclusive las marcas o los titulares han visto cómo, a pesar de intentar mantenerse a la vanguardia, muchas veces no logran llegar o tratan de llegar, pero van casi que de la mano o a la par con los productores de este tipo de productos falsos, y por ende, inclusive puede decirse que muchas veces la tecnología ha estado favoreciendo también a la falsificación y a esta especialización en los productos y sus acabados. Y también el tercer punto, creo que hay muchos más, pero para mí estos son como los 3 puntos primordiales, que también dentro de las tecnologías, ¿verdad? Ya lo he mencionado, pero creo que no está de más volverlo a decir, las redes sociales juegan un papel muy importante en cuanto a la difusión, en cuanto a la facilidad, porque ya son muy pocas personas las que no tienen redes sociales y por supuesto que es más fácil poder
llegar a un consumidor a través de redes sociales y poderle ofrecer un producto que es falsificado. Y por último, esta es quizá una de las más sorprendentes, que es las modalidades y tendencias de consumo. Se ha visto cómo en la actualidad se ha normalizado el consumo de réplicas y falsificaciones. Eso significa que hasta un 25% de las personas que están comprando saben o lo hacen adrede. Es decir, nos estamos enfrentando a un consumidor que muchas veces está informado, es decir, que él mismo o ella misma está buscando la plataforma para poder comprar ese producto, aunque el producto sea falsificado. Y en este punto yo quise analizarlo un poquito más y estuve revisando algunos estudios, y es que justamente a raíz de, otra vez, las redes sociales, yo no tengo nada en contra de las redes sociales, pero como todo tiene su punto positivo y su punto negativo, y es que justamente las redes sociales han hecho o han incentivado que las personas quieran pertenecer. Y se ha visto que estas nuevas modalidades de consumo especialmente se dan en la población entre los 18 a los 25 años, en donde las personas, por el simple hecho de mantener un estatus o de poder pertenecer a un grupo específico, y también tiene un lado muy social y económico detrás, normalizan el comprar este tipo de productos para poder pertenecer, para poder sentir que realmente cumplen con un objetivo, digamos, dentro de la sociedad. Y por ende también tiene que ver con que muchas veces estos productos, ¿verdad?, tienen altos precios, y para esas personas tal vez no es tan sencillo, ¿verdad?, poder pagarlos. Entonces, esta normalización en el consumo de réplicas se está dando por eso, porque las personas pues simplemente quieren estar a la vanguardia y tal vez no tienen los medios, entonces pues consideran que utilizar un producto falsificado está ok, es correcto, y se ha visto cómo hay un incremento en la producción, porque también hay una alta demanda de este tipo de productos, que obviamente tienen un precio mucho más bajo, muchas veces ni siquiera es tan bajo, pero sí un poco más accesible, y pues cumplen hasta cierto punto con verse similares o muy, muy idénticos, y por ende las personas pues sienten que pueden cubrir esa especie de necesidad que se ha ido desarrollando. Y bueno, para cerrar, estas son algunas de las medidas que hasta han estado pues empleando las marcas o los titulares de derechos exclusivos. Para mí, dentro de todas, obviamente la principal o la más importante es la de las estrategias de defensa preventiva. Más que todo, creo yo que una de las mejores estrategias es la educación. Estamos ante un consumidor, como les mencionaba, muy joven, que tal vez no tiene conocimientos que hay que educar, y creo que esa sería una de las principales estrategias. También, bueno, se habla de la tecnología blockchain, de etiquetas de identificación por radiofrecuencia, chips de comunicación de campo, etiquetas holográficas que van tanto en el producto como en el embalaje, y plataformas de autenticación digital que utilizan inteligencia artificial, que se espera que esas plataformas cada vez permitan más identificar tanto al productor como a quien esté vendiendo o la plataforma en la cual se esté vendiendo. Y bueno, quizá para no dejar el tema así, porque creo que son palabras un poco complicadas, la tecnología blockchain, como para hacer un resumen, la tecnología blockchain lo que hace o permite es verificar que el producto o su autenticidad, digamos, permite como la trazabilidad y mejorar esa gestión para que el titular del producto pueda, y de la marca, los derechos de propiedad intelectual e industrial, pueda llevar ese seguimiento a toda la cadena de distribución hasta que llega al usuario final. Las etiquetas, bueno,
las etiquetas que se resumen RFID, básicamente son ondas y microchips, perdón, que se utilizan para rastrear estos objetos. Y bueno, las NFC, que son los chips de comunicación, esto se creó a raíz de lo que se llama la ropa inteligente, que son aquellas prendas que tal vez que permiten escuchar música, etc. Esto básicamente lo que hace es incluir información dentro de la prenda que permita identificar la autenticidad, dónde fue fabricada, etc. Y bueno, básicamente, a modo de resumen, esto es como el panorama general y bueno, muchas gracias. De verdad, discúlpenme por no haberles presentado correctamente. No, por favor, muchísimas gracias, muchas gracias, Ana Laura, muchísimas gracias, nos dejás pensando y otra vez confirmás que el derecho de la moda, en definitiva, es un punto de encuentro entre la propiedad intelectual, ahora vamos a ver el tema de responsabilidad, así que el derecho civil, la publicidad en particular que has mencionado, y por sobre todo el derecho del consumidor, donde nuestra siguiente panelista es especialista. Entonces, muchísimas gracias, como te dicen aquí en el chat. Carolina Albanese es abogada, es subdirectora del Instituto de Derecho de la Moda del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Es máster en Derecho del Consumo por la Universidad de Valencia, especialista en Fashion Law por el Fashion Law Institute de Fordham University, está certificada en Conocimientos y Expresiones Tradicionales por OMPI, es profesora de distintas universidades, UADE, UDESA y la Universidad de Salvador, y dirige el programa ejecutivo de Fashion Law de la Universidad de Itela en Argentina, donde también enseña en el grado Derecho de la Moda. Es cofundadora de Fashion Warehouse y es miembro de Fashion Law Latam y co-coordinadora del capítulo argentino de AEDEM y doctoranda en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca. Bueno, Carolina, gracias. Nos hablarás sobre el tema de responsabilidad de las plataformas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Susi, por tu presentación. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a CIPI por permitirme compartir con ustedes este espacio desde el Instituto de Derecho de la Moda. Gracias, Ana Laura. Díganme ahora, todavía no, si ven mi presentación, yo dejo de verlos, paso como a un éter. Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, pero sí. Bueno, voy a pasar de esta manera porque si no, no lo veo. Gracias, Susi. Bueno, yo voy a enfocarme bastante en lo que es responsabilidad civil y les voy a conversar un poco. La realidad es que cuando encaré el tema y empecé a pensarlo, yo ya lo había encarado para otras investigaciones desde la extensión de responsabilidad a los influenciadores, ¿no? Y entonces fue como un foco muy específico que hice en su momento hace un par de años para ese tema, cuando los influenciadores hacían endorsement de un producto falsificado y llevaban a una plataforma. Bueno, pero era algo muy específico y dije, bueno, voy a armar como un mapa mental de qué temas, para hablar con ustedes, de qué temas podía encararlo y cómo podía como organizarlo. Siempre me parece interesante estructurarme porque soy bastante como volada, entonces si no me estructuro me voy por las ramas. Y dije, bueno, voy a armar un mapa mental del temita. Claro, el temita es un mapa mental sin fin, ¿no? Donde empecé a mirar y, bueno, tenía conceptos, marco normativo, porque me pareció interesante, obviamente, abordarlo desde Argentina, pero compararlo con un sistema o un ordenamiento diverso y que para mí está, no quiero decir evolucionado, porque suena como que nosotros no lo estamos desde la región, pero sí con un foco muy específico que es Europa. Entonces lo comparé con Europa y después, bueno, la propiedad intelectual, todo eso lo abordaba Ana Laura, así que, pero es un punto enorme y de ahí salían un montón de aristas.
y criterios jurisprudenciales. Dije, bueno, a ver qué casos testigos tenemos acá en cada uno de los lugares. Y bueno, después desafíos. Así que dije, bueno, voy a cortarlo. No se piensen que esta va a ser la presentación. Por eso fue que dije, no, el índice va a ser este. Pero quería que vean un poco este mapa mental que pude armar, porque dije, claro, el tema es inmenso. Como siempre que nos metemos en algo desde el derecho, que pensamos que por ahí es un tema pequeño o no tan complejo de abordar, y cuando lo abrimos tiene unas aristas interesantísimas. Pero bueno, la realidad es que cuando hablamos de comercio electrónico, un poco su antecedente fáctico, podríamos decirlo, es la venta por catálogos de allá del 1920, ¿no? Y cuando apareció Internet en 1970, 1980, empezó a vislumbrarse un gran cambio a nivel comunicacional, y obviamente que cuando a partir de fines de los 90 la Internet empezó a estar en los hogares de manera más habitual, claro, empezó las diferentes formas de generar negocios con la comunicación a través de Internet, empezó a cobrar distintas dinámicas. Y por supuesto que en los 2000 ya se empezó muy fuerte a ver todo lo que era comercio electrónico, pero la gran explosión, podríamos decirla, fue a partir de la pandemia, que el que no había todavía probado de qué manera podía vender en ese canal digital, lo tuvo que hacer de manera forzosa. Así que ahí fue como la gran expansión del comercio electrónico, ¿no? Y en este mundo que es el comercio electrónico, la realidad es que hoy justo publicaba Business of Fashion esta estadística que me pareció súper interesante, de nosotros como consumidores, nos interesa mucho más comprar justamente en canales digitales que vendan multimarcas, o sea, en retailers multimarcas digitales. Y ahí es donde se producen la mayor cantidad de las cosas. Pero me parece interesante primero conceptualizar muy chiquitito y muy rápidamente qué es comercio electrónico, qué son las plataformas, las tiendas online, los marketplaces, ¿no? Comercio electrónico es ese mercado o esa plaza donde se generan las transacciones comerciales, financieras, en, obviamente, este canal digital, ¿sí? La plataforma o tienda es un espacio propio donde un vendedor ofrece sus servicios, y el marketplace, o también es una plataforma o plataforma de e-commerce, es una plataforma donde hay múltiples vendedores y ahí ofrecen sus productos a través de un mismo sitio. La realidad es que podemos estar con estos conceptos, pero vamos a pensar que hoy por hoy también las redes sociales son una especie de marketplace, porque en las redes sociales se vende muchísimo, y si hablamos de redes sociales no nos olvidemos que incluso WhatsApp, que hace venta por catálogo, también es una red social. Entonces, el espectro es cada vez más amplio, el mapa es cada vez más amplio, los lugares o espacios digitales donde podemos adquirir productos es cada vez más diverso para nosotros como consumidores y también para las marcas. Al ser cada vez más diverso, obviamente también lo que se expande son los riesgos, por supuesto. En Argentina tenemos un formato que es tienda nube, que es muy claro como Shopify, que son más hostings, y tenemos Mercado Libre, que es a nivel regional bastante relevante, si bien nació en Argentina, ya tiene su relevancia a nivel regional, y tenemos Amazon, que son estos marketplaces, ¿no? Donde no es tan claro, no soy solo un host que te presto mi espacio para que vos ofrezcas, ¿no? Y ahí empiezan las cuestiones. Pero también tenemos nuevas realidades, que son estas plataformas en las cuales, como Vinted, por ejemplo, que acá en Argentina al menos no está disponible todavía, pero es una plataforma donde los usuarios compran y venden usado, segunda mano, ¿no? Y tenemos por otro lado, What Goes Around Comes Around, o The Real Real, es también otra tienda en la cual ellos venden productos de lujo de segunda mano y garantizan autenticidad. Entonces, la verdad es que el panorama, y estos son algunos pocos ejemplos, el panorama es muy amplio, ¿sí? En esta presentación yo obviamente me voy a enfocar en casos que se dieron con marketplaces, pero quiero con esta introducción pequeña decirles que o mostrarles que el mapa es enorme y las posibilidades son cada vez más
distintas y cada vez más novedosas, y esto no va a ir disminuyendo. Esto ya un poco adelantó Ana Laura, así que voy a pasarlo rapidito, pero en Argentina, por ejemplo, y esta es una imagen, la que está acá, que si vemos evoca a la marca New Balance, obviamente, pero no lo es. Esta es una imagen que saqué de pantalla de uno de los marketplaces con mi celular ayer, ¿sí? Esto estaba dispuesto en un marketplace ayer. En Argentina tenemos un plexo normativo que juega, un plexo normativo relacionado con la propiedad industrial, obviamente la ley de marcas, el Código Civil y Comercial, la ley de defensa de la competencia, son todos marcos jurídicos genéricos, ¿sí? Y si enfocamos en la normativa específica relacionada con e-commerce, nosotros podemos hablar de la Ley de Defensa del Consumidor, de la resolución de la Secretaría de Comercio que nos habla del botón de arrepentimiento y de la transparencia online, que es interesante, la ley que tenemos de firma digital y el decreto reglamentario, la Ley de Protección de Datos Personales. Pero no tenemos algo específico enfocado en el comercio electrónico, ni un marco normativo regulatorio específico que nos regule esta actividad en especial, sino que tenemos normas genéricas que tenemos que hacerlas jugar de alguna manera ante las situaciones. En cambio, en la Unión Europea tenemos una legislación que a mí me gustó llamarla focalizada o con foco específico, obviamente la DSA, la Digital Service Act, que nos habla específicamente de, los anteriores son antecedentes, ¿no? La primera es la directiva, la 2000, sobre comercio electrónico, donde habla de esta mera intermediación de las plataformas, donde te presto el espacio para que vos vendas, y hoy por hoy resulta obviamente insuficiente, pero supieron avanzar muy bien. La verdad es que la comunidad, la Unión Europea avanzó muy bien, obviamente llevado también por la necesidad y la velocidad del crecimiento. Después también juega en este sentido el reglamento de marca de la Unión Europea, la directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual y la DSA, que nos da un marco moderno y uniforme para los servicios digitales en la Unión Europea, ¿sí? Y obviamente modifica, moderniza muchísimo la directiva 2000, identifica a los comerciantes, implementa sistemas de notificación y acción, habla de la cooperación con las autoridades, pero además hay un documento también desde la Comisión Europea que es un acuerdo voluntario en el que las plataformas de e-commerce se suman, de nuevo, como dije, valga la redundancia, de manera voluntaria, como cooperadores con las autoridades de la Unión Europea a la hora de proteger, cuidar, todo lo que sean acciones de comercio electrónico en cuanto a la tutela, no solo al consumidor, sino también en cuanto a la tutela de los productos y los servicios que se ofrecen en e-commerce en relación con la autenticidad de los mismos. Entonces, la realidad es que Europa en esto es bastante más, como digo, focalizado, ¿no? Pero más allá de los marcos regulatorios, el dilema que nos surge es, ok, bueno, tenemos estos escenarios y tenemos estos marcos regulatorios, pero las cosas pasan igual. Y cuando se presenta una de estas situaciones, la venta de falsificados, que cada vez es más habitual, lamentablemente, bueno, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo aplicamos la norma? Estos plexos que tenemos, ¿cómo juegan o cómo jugaron en algún momento, cómo pasaron ahora? Y por eso me pareció interesante ver un poquito en el tiempo cómo fue modificándose y cómo podemos aplicarlo, cómo sabemos que aplica últimamente en casos, como les dije, testigos. Traje 3 casos de Argentina y 3 casos de la Unión Europea que me parecieron interesantes, ¿no? Y esto es importante, siempre tener en cuenta que es un debate abierto, porque es dinámico, porque se trata de comercio, porque se trata de personas, porque se trata del derecho. Entonces siempre va a ser dinámico y en evolución. Obviamente desde la responsabilidad
tenemos dos enfoques, el de responsabilidad objetiva y el de responsabilidad subjetiva. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, podemos decir en Argentina se aplicó en el primer caso que hubo, que fue Claps contra Mercado Libre, en el que yo después se los voy a volver a contar, pero en este caso hubo un caso de venta de entradas a un recital y eran apócrifas. Cuando llegaron las personas a presentarse a entrar al recital no pudieron y iniciaron acciones contra Mercado Libre y fue responsabilizado Mercado Libre por eso, ¿no? Entonces, en ese momento, la responsabilidad que aplicó la justicia tomó, bueno, la plataforma por el solo hecho de ser parte de esa cadena que causó un daño a los consumidores, responde. ¿Y esto en virtud de qué? Bueno, en virtud de la aplicación del artículo 40 de nuestro Estatuto de Defensa del Consumidor, que obviamente establece una responsabilidad solidaria entre todos los que participan en la cadena de responsabilidad, bien digo, en una relación de consumo, ¿sí? Entonces, la plataforma no evitó el daño y la plataforma de alguna manera participó. Esto fue en el año 2012, ¿sí? Esto, hoy por hoy, se ve de alguna manera morigerado, ¿sí? En el otro extremo de responsabilidad tenemos la responsabilidad subjetiva, que si somos todos abogados los que estamos escuchando, ya las conocemos estas diferencias, pero a mí me parece interesante verlo desde esta óptica y específicamente en estas relaciones. Cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, claro, la justicia lo que exige es probar que la plataforma conocía o debía conocer la ilicitud con la que actuó, con negligencia o dolo al no evitarla, ¿sí? En Argentina, obviamente, tenemos todo el sistema de responsabilidad subjetiva en el Código Civil y Comercial de la Nación. La directiva del 2000 en la Comunidad Europea exoneraba al intermediario, a este intermediario, si no tenía un conocimiento efectivo del contenido ilícito. La realidad es que cuando pensamos que cada vez es más la cantidad de gente que interactúa, los millones de personas que interactuamos, la cantidad de operaciones que se dan por segundo, la cantidad de usuarios nuevos que publican productos y demás, es difícil, es exigir ese conocimiento efectivo, ¿no? Pero también es injusto en algunas ocasiones respecto de quienes, como adquirentes de buena fe y consumidores, compramos, ¿no? Y también es injusto, en cierta manera, permitir abiertamente, o basándonos en lo desconocí o soy un mero intermediario, este debilitamiento de la reputación de una marca, esta dilución y estos delitos que se cometen, estos ilícitos que se cometen por la compraventa o por el ofrecimiento de productos falsificados en estas plataformas, ¿sí? En el caso Kosten, que en Argentina se dio, y el caso de la Iglesia Mesiánica, también, el caso Kosten, la realidad es que yo creo que ahí estuvo también no del todo bien planteado el tema, pero se demandó a Mercado Libre porque Kosten compró un automóvil por la plataforma y quien lo vendió nunca lo entregó. Y Kosten denunciaba a la plataforma diciendo cómo puede ser que puedan existir estafas y que no responda la plataforma por las estafas. Pero la realidad es que acá lo que consideró la justicia es que la plataforma no intervino ni tuvo control sobre el incumplimiento. Y otro caso también en Argentina es este de Iglesia Mesiánica, donde había una venta de un libro que en la plataforma que la comunidad religiosa consideraba que había sido plagiado. En este tipo de cuestiones, en este caso en específico, en el de Iglesia Mesiánica,
La justicia tampoco responsabilizó a la plataforma porque dijo que la comunidad no pudo probar el conocimiento previo de la infracción, la venta del libro plagiado por parte de la plataforma. Y si la plataforma no pudo conocer o no se pudo probar que conocía, que estaba comercializando u ofreciéndose un producto plagiado o falsificado en la plataforma, entonces no podía responder por ello. Y entonces acá en toda esta pequeña historia de responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva y conceptos que deben aplicarse o entenderse a la hora de aplicarse la norma, tenemos que también tener en cuenta que es muy relevante la diferenciación de rol neutro o pasivo de la plataforma y rol activo. Y van a jugar tanto la responsabilidad como el rol que haya cumplido la plataforma. Entonces, cuando el rol de la plataforma haya sido neutro o pasivo, es decir, bueno, soy un hosting, te presté el espacio, yo no genero contenido, no tengo deber de vigilancia, lo único que hago es prestarte el espacio o alquilarte o rentarte o darte un espacio para que vos comercialices tus productos, pero no lo controlo, no lo vigilo, no te genero contenido, no impulso tus publicaciones con publicidad ni nada. Eso es un rol neutro o pasivo. Ahora, si conozco el contenido, sé que puede ser ilícito y no actúo, aunque tenga un rol neutro o pasivo, voy a poder responder, ¿sí? Voy a poder ser responsable. El rol activo, cuando se demuestra que la plataforma tiene un rol activo, ahí está más jugada la plataforma. ¿Y qué consideramos hoy por hoy que es un rol activo? La realidad es que cada vez más involucramiento tienen las plataformas, los marketplaces, en el comercio. Rol activo, estoy en la operatoria comercial, entonces rol activo puede ser ofrezco la logística, si voy a Mercado Pago es Mercado Envíos, Amazon tiene también, creo, sí, obviamente tiene, por ejemplo, Amazon, el envío de Amazon, tienen sistemas incluso financieros, financiamiento de las ventas que hacen vendedores de marketplaces instalados en la plataforma y la misma plataforma tiene Mercado Pago, por ejemplo, Amazon Prime, tienen formas incluso de financiar esa venta. También le ofrecen a quienes publican sus productos publicidad por un pago, te mejoro, te pongo en un lugar mejor, te hago que la gente te vea más, incluso tienen AdWords que funcionan adentro del marketplace. Bueno, ya me estoy metiendo en esa relación de consumo también. Entonces, no es tan extraño y no es nada extraño a esa relación de consumo y ahí es mucho más clara la responsabilidad de los marketplaces, ¿sí? Como les decía antes y se los mencioné, en Argentina tenemos estos 3 casos que son como los casos testigos, ¿no? Claps, Costen y la Iglesia Mesiánica. En Claps el tema de las entradas apócrifas, y la justicia condenó a Mercado Libre por una participación activa en una oferta ilícita, que si eso sucede hoy, o el caso se da hoy, ya es distinto. Ya hoy el criterio jurisprudencial es mixto. No va solo por la responsabilidad objetiva, solo por la responsabilidad subjetiva, es mucho más, no laxo, mucho más ecléctico, ¿sí? En Costen, en el auto no entregado, la justicia tomó la plataforma simplemente como un hosting, como un anfitrión del vendedor y dijo no intervino en la relación de consumo, no hay responsabilidad. Y con el libro apócrifo, también lo que consideró la justicia es que no había deber de vigilancia por parte de Mercado Libre en este caso y su actuación también era pasiva. Entonces, acá en Argentina la realidad es que estamos bastante reacios todavía a responsabilizar a las plataformas por estas cuestiones. No tuvimos todavía un caso de falsificado específicamente de producto, salvo las entradas que les digo apócrifas, no tuvimos el caso de una demanda por
productos falsificados. Entonces ahí ni tampoco tuvimos una demanda ni de un consumidor ni de una de las marcas, ¿sí? Distinto a Europa, que tenemos L'Oréal contra eBay, Coty contra Amazon y Louboutin contra Amazon, ¿sí? Tuvimos casos que son muy, muy interesantes en este sentido. Ya en L'Oréal contra eBay, en el 2011, se distingue el rol de la plataforma. Y el Tribunal de la Unión Europea dice, bueno, acá tenemos que ver, lo que tenemos que ver es el rol que desempeñó la plataforma en la relación. Si la plataforma mejora los anuncios, ofrece servicios de promoción, almacena incluso productos. Y acá en el almacenamiento, es una cuestión difícil, porque obviamente todos ofrecen almacenamiento, y ahí es donde viene el caso Coty contra Amazon en el 2020, que Coty lo demanda por almacenar productos falsificados, y la realidad es que almacenar el producto obviamente no es ilícito, y saber que es falsificado, bueno, hasta dónde es responsabilidad de Amazon y hasta dónde pudo conocer o no si era falsificado o son falsificados los productos que están en el interior de la caja, ¿sí? Amazon se defendió diciendo que no sabía que se trataba de productos ilícitos y que no los comercializaba en nombre propio, sino que era uno de sus vendedores del marketplace, y no fue condenada. Pero sí dejó abierto este fallo la posibilidad de responsabilidad cuando la plataforma tiene un conocimiento efectivo, o tiene un control sobre la comercialización. Y también llamó a pensar a todos, bueno, ¿no tendría que tener algún control sobre lo que está almacenando? Y Louboutin versus Amazon, que Louboutin, Christian, siempre tiene un estándar muy alto de protección de sus productos y de sus intangibles. Amazon publicaba anuncios de terceros que ofrecían productos con su marca, con Louboutin, sin que sean, ¿no? Entonces, en este caso, el tribunal sostuvo que si una plataforma presenta anuncios como propios y no distingue que esos productos son vendidos por terceros, puede considerarse responsable por la infracción de marca. ¿Por qué? Porque puede estar confundiendo, obviamente, al consumidor en su percepción y en cuanto a la titularidad del anuncio. Y no se discute entonces, en ese caso, el rol activo que tiene la plataforma en ese accionar o en esa relación de consumo en la cual hay venta de productos o ofrecimiento de productos falsificados. Me generan muchas cosas para pensar, y Susi, si estoy mal de tiempo, Ya nos vos hiciste decime. pensar un montón, así que si ahora nos haces pensar más ¿Me todavía, nos queda ponemos algo? nerviosos. Sí, algo de sí, sí. Me apuro, pero tenemos que empezar a pensar que esto de ser hosting ya no es tan fácil. Defenderse con yo soy solo alguien que le presto la habitación de al lado para que venda cosas ya no es tan fácil. Casi todos y cada vez son más activos, porque también es la forma de generar rentabilidad, el tener un rol activo como marketplace. La responsabilidad jurídica va a ir siempre de la mano de la intervención comercial, pero entonces eso le va a generar a los marketplaces, ya se lo genera, una responsabilidad más grande y un deber de vigilancia mucho mayor. Obviamente, los marketplaces, tanto Amazon como eBay, como Meli o Mercado Libre, tienen programas súper activos de protección de marca, brand protection, no me acuerdo cómo se llama, pero exactamente el de Amazon, pero el de Mercado Libre sí es programa de protección de marca. Son muy activos, pero ¿por qué? Porque obviamente ven que el camino hacia adelante es un
un deber mayor. En cada momento tienen un deber mayor. Y a su vez, perdón, ahí empezó ahora paso, porque quiero que si se escucha el video me dicen, si no se escucha, se los cuento. Pero lo que les decía es que la responsabilidad es cada vez mayor, pero también no es porque quieren, porque la rentabilidad pasa también por tomar una mayor intervención en el negocio y por poder decirle a alguien que está vendiendo en tu marketplace, che, si vos pagas publicidad vas a tener más chances, te van a ver más consumidores, te voy a targetizar espectacularmente la publicidad para que tu buyer persona la vea y te compre, tengas más conversiones. Entonces, obviamente, mayor rentabilidad, mayor responsabilidad, ¿no? ¿Se escucha? No, no escuchamos. Contanos y así Les vamos cuento. cerrando un poquito. Les voy a contar, porque a mí el rol del consumidor me parece interesante. Y hay dos casos. En realidad un caso de una brasilera de Santa Caterina que vivía en Alemania y quería comprarse una Louis Vuitton. Esto pasó hace un par de años, 2021-2022. Y no le alcanzaba para la Vuitton. Entonces entró en Alibaba, en alguno de estos, y compró una semejante a una Louis Vuitton. Claro, bueno, le llegó una carta de la aduana y ella dijo, bueno, qué buenísimo, ya llegó, tengo que ir a buscarla, ¿no? Como pasa tantas veces que uno tiene que ir a buscar un paquete que recibe del exterior. No, cuando llegó a la aduana resulta que era una multa por haber comprado falsificado, ¿sí? Alemania es un país que tiene altos estándares de protección de los intangibles de las empresas que se preocupan por sus productos y que se preocupan por sus consumidores y demás. Entonces, acá no es solo la marca, el marketplace, es el consumidor también el que se ve en riesgo ante la compraventa de un falsificado. Eso sucede en Alemania. Y el video, que lamentablemente no se escucha, es un video en el que se alerta que cuidado cuando vas en el aeropuerto en Francia, no te pongas la cartera falsificada para pasarla por seguridad del aeropuerto, porque están muy atentos a productos falsificados y si vos tu cartera o alguno de los productos que pasan por la seguridad es falsificado, obviamente te lo pueden decomisar e imponer multas. Así que se extiende al consumidor, ¿sí? Y por eso es parte de los desafíos que yo veo en esto, ¿no? La extensión a los influenciadores, a los user-generated content, a los que generan contenido, las herramientas de inteligencia artificial para bien y para mal, ese involucramiento que ya les mencioné, además los fraudes y estafas online, que tiene mucho que ver con la protección de datos, las controversias que ya son obviamente transfronterizas, las prácticas comerciales desleales, los patrones oscuros, los productos inseguros, todo lo que es acción en marketplaces nos genera todos estos desafíos, pero va a ser cada vez más habitual. Lo podemos desde el celular es creo que el instrumento que más usamos durante el día y todo pasa por ahí. Como les decía antes, el enfoque contemporáneo tiende a ser mixto y contextual y va a tener que ver con, como les decía, con cada caso en particular. Y me parece que como abogados el poder asesorar a las marcas en que tengan un enforcement estratégico y selectivo va a ser interesante. Si yo tengo 40 vendedores en un marketplace que tienen mis productos falsificados y lo están vendiendo, bueno, si tiro el perdigonazo y quiero apuntar a los 40 es muy difícil. Entonces, bueno, me parece que como abogados el poder asesorar para que esa estrategia jurídica sea justamente guiada, seleccionar contra quién vamos a actuar, y bueno, contra el más fuerte o contra el que reincide en esta venta de productos falsificados de la marca de nuestro cliente, o el que tenga una infracción más grave, o el que genere un impacto más fuerte, más negativo en nuestra marca, o todo ese combo juntos, ¿no? Me parece interesante eso, ¿no? Porque si sigo todas las infracciones, por ahí es
como un ir ahí bamboleando por todos lados y va a costar mucho como abogados también respecto del asesoramiento a un cliente, el intentar seguir todas las falsificaciones, ¿no? Entonces ser estratégicos en eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Carolina, increíble presentación, te agradecemos muchísimo. Ahí vienen todos aplausos. Muchísimas gracias, gracias Ana Laura y A gracias ustedes. Carolina. Vos planteaste, y por favor, las preguntas, ya he recibido alguna por privado, pero si quieren hacer alguna pregunta por el chat. Nos quedan pocos minutos para ello, pero yo voy a avanzar con la primera pregunta, que es para vos, Carolina. Me quedé pensando yo personalmente, independientemente de la pregunta que llegó, en aquello que mostraste respecto a Alemania. Y cuando estabas hablando, yo pensaba en esto, hay un tema interesante y los invito a todos que investiguen. Hay una norma en el Código Aduanero argentino donde permite que las empresas puedan presentarse ante la aduana precisamente para prevenir el ingreso de sus mercaderías que puedan estar falsificadas. Y esa norma existe en muchos países, como planteaba Carolina, que existe en Alemania, pero cuando las empresas no lo piden, entonces normalmente la aduana no tiene resguardo en fijarse si efectivamente la mercadería es de determinada marca y falsificada. Y voy a la pregunta, Carolina, para vos. Preguntan aquí si tiene sentido para una marca local negociar acuerdos directos con las plataformas cuando se produce la detección de alguna falsificación, supongo que querrán preguntar, o es mejor litigar cuando detectan que en la plataforma hay falsificaciones. Bueno, para mí el litigio tiene un costo asociado que va a tener que ser analizado previamente. Yo siempre prefiero un acuerdo porque, a ver, va a tener que ver con las cuestiones del caso particular, pero si es, a ver, un marketplace en el que ya es reincidente la venta de falsificados de mi marca, bueno, ya intenté generar un acuerdo, no se pudo, voy a tener que, obviamente, acudir y litigar. Pero la realidad es que primero siempre me parece valioso generar conversaciones y acuerdos de colaboración, porque en realidad las plataformas muchas veces se ven sobrepasadas de estas cuestiones. Y tal vez desde la marca podemos ofrecerles herramientas, recursos incluso, que ayuden a controlar, a vigilar y demás. Entonces, siempre me parece una primera opción, una conversación y generar un acuerdo incluso de colaboración con las plataformas. En el marco de lo que decías y de la respuesta, esta cuestión de complicidad de la que podríamos hablar, ¿no? ¿Crees que si la plataforma, independientemente de que la marca se acerque, como acabas de decir vos, si la plataforma sabe de ciertos vendedores que además reinciden, ¿tendría algún tipo de obligación desde tu punto de vista de efectivamente bloquear a esos vendedores? Sí, yo creo que sí, sí. De hecho, si yo mal no recuerdo, en la política de Mercado Libre lo tiene como algo que ofrece, ¿sí? Incluso, y que son muy rigurosos a la hora de detectar venta de productos ilícitos, falsificados, inseguros incluso también. El tema es que muchas veces dependen de la denuncia, entonces como marca tenemos que estar atentos nosotros y como consumidores también tenemos que estar atentos. O sea, como marca, si estamos asesorando una marca que puede llegar a tener venta de productos falsificados, y como consumidores también, cuando nos sucede, llega un cosmético, por ejemplo, un perfume que compramos como si fuese auténtico y nos llegó un falsificado y nos damos cuenta
La denuncia no solo a la ANMAT, sino también la denuncia al marketplace me parece indispensable. Ana Laura, ¿quisieras agregar algo a esto? No, estoy completamente de acuerdo. Yo lo que sí quería como, tal vez para cerrar en cuanto a este tema, es que quizá un solo producto, ¿verdad? Uno no sea, podríamos decirlo, tan importante. El problema es que no es uno, ¿verdad? Es que son muchos. Y es ahí, en esa cantidad, en donde se empieza a ver todas las situaciones, inclusive, y tal vez cuando hablamos de moda como tal, indumentaria, no es tan sencillo decir, hay una afectación a la salud de la persona, porque no necesariamente, o sea, podría ser que tal vez el material te pueda dar una alergia, algo muy, digamos, sencillo, muy mínimo. Pero cuando ya se habla, por ejemplo, de un producto que es falsificado, que es un medicamento, ahí es donde empieza a subir, digamos, esa responsabilidad y esa situación. Y tal vez solamente con lo que comentabas al inicio, aquí en Costa Rica también, también, como decía Carolina, es muy base, digamos, esta legislación. No es tan poco o tan específica como en otras partes, Europa especialmente, pero sí tenemos una ley que se llama Ley de Procedimientos de Observancia de los Delitos contra la Propiedad Intelectual, y esta ley establece inclusive una serie de procedimientos con medidas en frontera, que sería esta parte, digamos, de las aduanas, y aquí en Costa Rica los representantes, especialmente de marcas que se sabe que son muy falsificadas, hay muchos casos también que se han dado, inclusive tienen una comunicación directa con esos agentes aduanales en donde ellos ya se conocen para que cuando identifique a alguno de los agentes que está ingresando o inclusive tenga dudas de que ese, tal vez, ¿verdad? Por alguna situación le genera alguna duda, incluso pues tienen ya una comunicación más directa, los llaman y les piden apersonarse para que se haga la investigación. Si no tienen conocimiento, pues se busca un perito especializado, pero también se da como esa comunicación porque se sabe que es una entrada de mucho producto falsificado, y ahí es donde inicia también el proceso, porque bueno, aquí también especialmente es un proceso penal donde hay que poner una denuncia, hay que iniciar todo esto, pero es instado por el representante de esa marca, que es parte también de la vigilancia que se da. Perfecto, sí, muchísimas gracias por ese aporte. Bueno, no veo que haya alguna pregunta, sino acá todos la felicitan a ambas. Excelente, Carolina, como siempre. La charla interesante por parte de las dos. Felicitaciones a ambas. Gracias por los valiosos aportes. Y bueno, Ana Laura hablaba de volumen, ¿no? y de cosas pequeñitas. Hay veces que una sola, y enlazando los NFT de los que Ana Laura habló, una cartera Birkin merece que uno se queje por la falsificación, o por lo menos la imitación, no falsificación, la imitación en la web de la cartera. Les agradecemos a todos, hemos tenido más de 65 personas conectadas, 109 anotadas. Gracias a Cipi, gracias a Ana Laura, gracias Carolina, gracias a todos ustedes, gracias a los miembros del instituto que apoyan siempre nuestras actividades, y los esperamos en agosto en el Congreso Latinoamericano de Derecho de la Moda 2025, y por supuesto a ver, hay una, por favor, acá dicen algo que no sé quién, pero había levantado la mano, no, Heisy. Heisy desde Panamá nos dice, el problema es que solo las empresas más grandes toman las acciones pertinentes, y es un poco lo que comentábamos. Ojalá los estados tomen políticas en este sentido y hasta se persiga de oficio, porque en mercados farmacéuticos, como mencionaba recién Ana Laura, y cosméticos, sí puede ser un problema para la salud pública. Coincidimos, Heisy, creo que todas. Muchísimas gracias.
Creo que Amalia Fensore levantaba la mano, pero como dijimos, solo se admite, dijimos en principio, solo admitimos las preguntas o los comentarios por chat. Así que, Amelia, si querés escribir, tenemos 1 minuto o 2 de conexión. Y otra vez agradecer. Agradecer a todos los participantes de toda América Latina que nos han acompañado y a las autoridades de ACIPI y al colegio. Ya está, ya se contestó. Bueno, Amalia, me alegro, mucha información. Gracias, Carolina, otra vez. No, Gracias, a usted, a vos. Ana Laura. Y nos vemos, Ana Laura, esperemos en el Congreso de ACIPI de diciembre. Ojalá que sí, muchas gracias. Gracias a Hasta luego, todos. gracias. Gracias.